el apóstol Pablo enseña en Romanos capítulo 6 que la conversión es semejante, es como una imitación de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. O sea que en la conversión pasamos por el mismo proceso. La muerte, la sepultura y la resurrección. Vamos ahí en Romanos capítulo 6, versículo 3 y 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces Romanos 6 presenta la conversión bajo la figura de la muerte, sepultura y resurrección. Como Cristo murió físicamente, debemos morir al pecado. Morir es una separación. Estar separados del pecado. Y como Cristo fue sepultado, debemos ser sepultados en el bautismo. Este texto hace bien claro el sencillo hecho de que el bautizar es sumergir, es sepultar. No tiene nada que ver con derramar agua o rociar agua, nada del estilo. Es cuestión de descender al agua, ser sepultado en el agua y luego ser resucitado. Como dice Pablo, debemos ser sepultados en el bautismo como Cristo, y como Cristo resucitó, debemos resucitar de las aguas del bautismo para vida nueva. Él hace la pregunta en versículo 1, si debemos continuar en pecado para que la gracia abunde. Él había dicho en capítulo 5, verso 20, que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces, ¿debemos continuar en el pecado para que sobreabunde la gracia? No, eso sería abuso de la gracia en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, nos hemos separado del pecado. Entonces, ¿cómo viviremos aún en él? Ahora, Efesios 2:1, muertos en pecado, muertos en delitos y pecados, significa estar separados de Dios. Muertos, separados de Dios. Efesios 2:1. Entonces, el pecado. Y luego debemos, dice Pablo, que hay que morir
que en la conversión hemos muerto al pecado. Nos hemos separado del pecado. Ahí está el arrepentimiento. Al arrepentirse uno tiene cambio de actitud hacia el pecado. Ahora no lo ama, más bien lo aborrece y está resuelto a estar separado del pecado. El arrepentimiento es cambio de mente, cambio de corazón, que resulta en cambio de vida. Otra vez, en el arrepentimiento, a cambio de corazón, cambio de actitud, cambio de voluntad, y esto resulta en cambio de vida. Ahora, Pablo dice en 2 Corintios 7, 9 y 10, fuisteis contristados para arrepentimiento. Y francamente, hermanos y amigos, aquí está un detalle que necesita mucha atención. Es algo que se descuida, no se enfatiza debidamente. Debe haber tristeza, según Dios, tristeza por el pecado. Uno debe sentir avergonzado del pecado y triste, como Pedro. Él, después de negar a Cristo, y reconoció y se arrepintió y lloró amargamente. Lloró amargamente, y así debe ser. Así debe ser. Hay muchos textos, por ejemplo, el Salmo 51, un salmo muy conocido, y es el salmo en el cual David expresa que era muy contrito, muy triste, avergonzado por sus pecados. Salmo 51. Y tenemos el ejemplo de cómo Cristo bendice a la mujer que era pecadora y tan arrepentida, derramando lágrimas y lavando los pies de Jesús. Dice Cristo, dichosos, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Lloran por los pecados. Requiere pues que se deje todo pecado, todo error, toda religión falsa, toda tradición humana, todas las cosas que son obras de la carne, en fin, todo lo que pertenece al viejo hombre. Pablo habla del viejo hombre. Es la persona que éramos en el mundo. El viejo hombre. Y también el apóstol Pablo habla de crucificar al viejo hombre. Eso es arrepentimiento. Zaqueo, ¿se acuerda Zaqueo en Lucas 19:8? Si en algo he defraudado a alguno, era publicano, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Eso es arrepentimiento. Se lo devuelvo cuadruplicado. Hechos 19, quemaron los libros de magia, valían 50,000 piezas de plata. Estamos hablando de dinero. Dinero. Quemaron los libros. No simplemente los dejaron, los quemaron. Eso es arrepentimiento. Esto requiere que
el egoísmo, lo que yo quiero, que se crucifique. Ahora, el tiempo, los recursos, los talentos, la vida serán empleados no de acuerdo con lo que yo quiero, sino conforme a lo que Dios quiere. Eso es arrepentimiento. Requiere que la relación con la familia y amigos sea gobernada por la voluntad de Dios, como Jesús enseña en Mateo 10, 34 al 37 y otra vez en Lucas 14. Incluye también la relación matrimonial, que debe estar, desde luego, en armonía con la palabra de Dios, y tenemos mucha enseñanza sobre esto, por ejemplo, en Efesios 5, Mateo 5, 32, Mateo 19, 9. Jesús y Pablo hablan claramente sobre eso. También significa que el trabajo, negocio, los deportes y cosas materiales ocupen segundo, no primer lugar, sino segundo lugar en vez de primer lugar en la vida. Significa pues que ahora pensaremos como Dios. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Romanos 12, versículo 2. Hermanos y amigos, la palabra crucifixión, obviamente, no es una muerte fácil, agradable, no. No conviene predicar que es fácil obedecer, es fácil ser cristiano. La Biblia no enseña eso. Cristo no enseña eso, ni Pablo. No. La conversión no es fácil. Estamos leyendo la palabra muerte, la palabra crucifixión, ¿verdad? Palabras semejantes. Y Cristo y Pablo pues hablaron con toda franqueza sobre este asunto. Mateo 5, 29 y 30, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. ¿Sacar el ojo derecho? Échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Cristo habló con toda franqueza del infierno. Y por más que los testigos y otros materialistas lo nieguen, es verdad. Y es cosa que todo el mundo debe tomar muy en serio. El fuego del infierno es el destino de los que no son fieles, que no obedecen al Señor. Igualmente, si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala. Échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y está hablando de lo que le puede, que dice ocasión de caer. Lo que es pecado o que causa el pecado. Por ejemplo, el empleo, que no le permite asistir a los servicios para participar de la cena. ¿Ah? Es ocasión de caer. Entonces, cortar la mano derecha. Oh, pero hermano, no se imagina. Mi trabajo es bien pagado y no hay otro semejante. Y yo tengo dudas. Si tu ojo derecho, su mano derecha, te es ocasión de pecar, sacar el ojo, cortar la mano. Cueste lo que cueste. Vale la pena. Estamos hablando del fuego del infierno.
Es lo que Jesús dice. Es lo que Jesús dice. Un hombre repudia a su mujer y se casa, dice, se casa con otro y es adulterio. Jesús lo dice claramente. No, pero nos amamos. Yo no la puedo dejar. Aún hay niños. Es pecado. Entonces, ¿qué? Cortar la mano derecha. Sacar el ojo derecho. No, hay que pensarlo seriamente. Vale la pena. Vale la pena. Mateo 7:13, entrad por la puerta estrecha. Puerta estrecha. Porque ancha es la puerta, es espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta, angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Mateo 10, 34 al 37, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Y el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Mateo 16, 24, Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y eso de no poner la familia en primer lugar, es en Lucas 14 también. Dice Pablo, primero a los Corintios 9, 27, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Hermanos y amigos, aquí está una persona, el viejo hombre, ya muerto, desciende al agua del bautismo, y después del bautismo es otra persona, es nueva criatura, es cristiano. Cuando sale del agua, él tiene el mismo físico, la misma cara, las mismas manos, pero es otra persona, es nueva criatura. Es hijo de Dios. Romanos 6:6 habla del viejo hombre y del nuevo hombre. Entonces Pablo está tratando el pecado como enemigo. Morir, hacer morir, matar, crucificar. Eso no es fácil, eso no es suave, eso no es simplemente, pues nada más recibir a Jesús en tu corazón, creer en Él y ya, están salvos. Jesús no dice eso, eso no es Biblia. Pues nada más orar la oración del pecador, eso no es Biblia. La Biblia habla de muerte, sepultura, resurrección. Esa es la conversión para ser cristiano. Colosenses 3:5, haced morir lo terrenal en vosotros. ¿Verdad? Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre y vestíos
del nuevo hombre. Y dice Pablo, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ahora Romanos 6, del 9 al 11, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive, así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea que Cristo murió una sola vez por todas, cuando murió por nosotros. Por lo tanto, nuestra muerte, nuestra conversión, eso de arrepentirnos y ser bautizados, debe ser acto final. Y no después, no resucitar al viejo hombre, como algunos lo hacen. Y luego el estado es peor que cuando antes de obedecer. Romanos 6:3. Vamos enfatizando esto. Es el punto clave. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Nos identificamos. La conversión mía, el arrepentimiento mío, se identifica con la muerte de Cristo. Hay una relación estrecha. Y luego muchos rechazan el bautismo. Bueno, millones rechazan el bautismo diciendo como que es una obra de justicia humana, que uno quiere salvarse solo. No, señor. Tales ideas contradicen la Biblia, rechazan la Biblia. Cristo es el que manda el bautismo. Pablo, el Espíritu Santo. Y los que desprecian el bautismo diciendo que no es necesario el bautismo para obtener perdón de pecados, niegan la Biblia. Niegan. Hechos 2:38. Arrepentidos y bautícese para el perdón de los pecados. Un niño de primaria puede entender eso. Entonces, la cosa es bautizados en su muerte. Cristo murió para quitar los pecados de nosotros, y si queremos participar en los beneficios de su muerte, tenemos que estar unidos con Él en su muerte. Y esto es precisamente lo que Pablo dice del bautismo. Somos participantes con Cristo, tanto de su muerte como de su vida. De hecho, si no somos participantes de su muerte, es imposible ser participantes de su vida. Me encanta la expresión 1 Corintios 10:16, que damos gracias por el pan de la cena del Señor. Damos gracias por la pan porque es comunión con el cuerpo de Cristo. Damos gracias por la copa porque es comunión
con la sangre de Cristo. ¡Qué pensamiento sublime, más sublime! ¡Qué bendición más grande! Así es que al ser bautizado, uno recibe el beneficio de la muerte de Cristo, o sea, el perdón de los pecados. Es lo que recibe. Este lenguaje da evidencia bien clara que el bautismo sí es necesario para obtener el perdón de pecados, porque en el bautismo uno recibe el beneficio de la muerte de Cristo y es bautizado en Cristo. Bautizado para estar en Cristo, en conexión con, en comunión con, en una relación de salvación con Cristo. Romanos 6:4, al ser bautizados, somos sepultados en agua. Sepultados. Sumergidos. Es la inmersión. ¿Por qué ir al río Jordán, Juan, y bautizar tantas personas? ¿Qué hizo? Nada más rociar agua, derramar agua sobre su cabeza. Esa es pura insensatez. ¿En el río? ¿Por qué ir al río para rociar agua? No, pues eran sumergidos. Hechos 8, el eunuco, el etíope, cuando él dice aquí hay agua que impide que sea bautizado, descendieron al agua. ¿Por qué? Porque iba a ser sepultado. Y lo hizo. Y siguió su camino gozoso por haber obedecido al Evangelio. Pero hay millones que rehúsan hacer eso. Y si después, en alguna ceremonia, ellos practican algo llamado bautismo, pero no es bautismo bíblico. Aunque sea inmersión, no es bautismo bíblico. Porque según ellos, no es para el perdón de pecados. Es otra cosa. Por eso no vale. Un símbolo, una figura en quién sabe qué. ¡Qué desprecio de la palabra de Dios! ¡Qué desprecio de los requisitos sencillos que Cristo, que Pablo, el Espíritu Santo nombran para que uno obtenga el perdón de pecados! La conversión, una cosa preciosa, una acción preciosa, imitando la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Tantos textos que yo puedo leer aquí, Hechos 2, 38, Marcos 16, el que crea y sea bautizado será salvo. El que crea y sea bautizado será salvo. Otra vez, un niño de primaria. Es imposible mal entender eso. Millones lo rechazan, pero no es por mal entender, es porque no lo quieren. Tienen sus enseñanzas sectarias basados casi todos en el calvinismo. Tantas enseñanzas del calvinismo que son doctrinas de demonios. El hombre nace pecador y que cuantas cosas. Bueno, y luego por último, resurrección a una vida nueva. Cuán importante es este último paso que Pablo está describiendo aquí, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Resucitamos para andar en vida nueva. ¿Y cómo nos regocijamos al estudiar de la resurrección de Cristo? Bueno, igualmente,
es ocasión de mucho gozo. Cuando alguien resucita de las aguas del bautismo ya como nueva criatura, es otra persona. Ahora es hijo de Dios, ahora es cristiano, ahora es siervo de Dios y es heredero. Si persevera en la fe, es heredero de la vida eterna. Bueno, queremos entonces, en primer lugar, resucitar de las aguas del bautismo para una vida nueva. Y todo esto, estos pasos de conversión, con la esperanza de estar con Cristo en la resurrección en el día final. La resurrección, el día final, para estar con Cristo para siempre. Que el Señor nos ayude a lograr esa meta. Muchas gracias por su atención.